Buenas tardes. En primer lugar quisiera agradecerle la gentil invitación de la OIT para participar en este debate y en este panel. En esta oportunidad estoy en representación de la CONFIEP, no obstante que mi base gremial es la Asociación de AFPs, es decir, las empresas que administran las pensiones privadas en el Perú. Tratándose del diálogo, es evidente que la CONFIEP en general, por supuesto, está a favor de todas fórmulas de diálogo y más cuando los problemas sociales son acuciantes. Baste pensar que la CONFIEP en sí misma es un foro de diálogo, reúne a los distintos sectores empresariales y dentro de sus ámbitos se debaten las posiciones de cada uno de los gremios. No siempre coinciden y lo que se trata es llegar a consensos para, digamos, exponer las posiciones del empresariado privado. Eso es perfectamente válido en todas circunstancias. Sin embargo, si uno analiza en qué consiste el diálogo, se supone que es un debate de ideas y de intereses, intercambio de opiniones para llegar a conclusiones. El primer problema que por experiencia he vivido es que a veces el diálogo se traba por falta de información o por información diferente. Esto es muy palpable en lo que es el campo de la previsión social y particularmente las pensiones. Se habla de los derechos y muchas veces se olvida de la sostenibilidad del sistema. ¿Qué ocurre? El sistema de pensiones, tal como se conoce en la mayoría de los países, es un sistema creado en la época de Bismarck, a finales o a mediados del siglo XIX. Para nosotros es en la época de la guerra con Chile, para que se ubique. ¿Cuál era la realidad social y demográfica que es vital para los sistemas de pensiones? Una que corresponde a esa época. Los sistemas de pensiones surgen por el cambio de la composición social y como fruto de la industrialización, es decir, la población agrícola se convierte en una población industrial y urbana. Por lo tanto, los paradigmas sociales que habían sido la base de toda la organización social se rompen. En el campo, generalmente, la previsión social corre a cargo de la familia y los ancianos, por llamarlos de alguna manera, las personas mayores, van cambiando de ocupación, pero siempre tienen una ocupación que colabora con la economía familiar. Eso, al pasar a una organización urbana, se rompe, el núcleo familiar se reduce y aparece una circunstancia que las personas que se habían reciclado en la actividad industrial y llegaban a cierta edad no podían físicamente continuar con el trabajo. De ahí surge la necesidad de que los jóvenes trabajadores cubrieran esa necesidad para solventar el gasto, las necesidades de las generaciones mayores que se iban retirando. Evidentemente, estamos hablando del siglo XIX, la longevidad en esa época era muy pequeña, por lo tanto las personas que se retiraban, digamos, entre los 60 y 65 años, tenían poca esperanza de sobrevivir a un periodo muy largo y por lo tanto, con una generación de jóvenes en crecimiento, era fácil solventar un sistema de este tipo. Eso se fue extendiendo en el tiempo. En el caso de los Estados Unidos, el sistema de seguridad social lo impone el presidente Roosevelt en los años 30. En el caso del Perú, el seguro del obrero se pone en la época del general Benavides, estamos hablando a finales de los años 30, y el seguro del empleado se pone en los años 50. En ambos casos, la realidad del Perú, la realidad demográfica, evidentemente no es la que hoy tenemos. El otro problema en el tema de pensiones es que la realidad no es la de hoy día, la realidad que vale es la de los próximos años, y estamos hablando de 20 o 30 años. Esa es la realidad porque ya está la estructura constituida desde ahora, y esa realidad no siempre se conoce. ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de la esperanza de vida en el Perú? Muchísima discusión. Nosotros tenemos una distorsión en las estadísticas, que es que desgraciadamente tenemos una mortalidad infantil muy alta. Por consiguiente, cuando se habla de esperanza de vida en el Perú, se toma esperanza de vida al nacer. Esa esperanza de vida al nacer se distorsiona, como dije, por la desgraciadamente muy alta todavía
mortalidad infantil que se está reduciendo. Pero esa realidad no es la que aplica para los sistemas de pensiones. La que aplica es cuánto vive una persona a partir de la edad de jubilación. En el Perú son 65 años. ¿Cuál es la esperanza de vida de un peruano a partir de los 65 años? De acuerdo al INEI, en los hombres sobrepasa los 80 años y en las mujeres un poquito más. Quiere decir que si la jubilación es de 65 años, tenemos un periodo prácticamente que se va acercando a los 20 años. ¿Cuánto tiene una persona que aportar durante su vida activa para poder financiar una pensión que va probablemente a cubrir un periodo de 20 años? Esas son las estadísticas. Las realidades, en fin, concretas, individuales, pueden variar, pero esa es la estadística. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿nuestro sistema de pensiones, el tradicional, es sostenible? El sistema clásico es piramidal. En el Perú, cuando hablamos de pirámides, se nos viene inmediatamente una idea a la cabeza de un sistema financiero, que en fin, que para los extranjeros no lo voy a mencionar porque no les dice nada, pero es un sistema de pirámide, cae, donde se aportan algunos y la mayoría termina perdiendo. La pirámide poblacional en el Perú se está modificando de forma tal que efectivamente hay cada vez menos jóvenes y cada vez más adultos mayores. También la definición de adultos mayores merece una definición más precisa. Cuando uno toma un periódico y ve la televisión, que por supuesto todos son muertos, disparos, balazos y en fin, accidentes de tránsito, dice, falleció una persona de 62 años, ¿no? Un anciano de 62 años. Ni siquiera ha llegado a la edad de jubilación y el periodista, generalmente muy joven, ya lo está tratando de anciano. Por supuesto, a mí me cae muy mal porque yo ya superé esa edad y no me considero un anciano. Pero ahí se presenta otro problema que está surgiendo en el mundo. Así como hubo una generación que se llamó los baby boom, que ahora son el gran peso de pensiones en todos los sistemas del mundo. Eso no solamente ha ocurrido en el Perú y en otros países es más grave todavía. Sin embargo, hoy día aparece un nuevo grupo, que es el adulto mayor. Personas que con más de 65 años están perfectamente aptas para continuar una actividad laboral. Ese grupo ya está siendo un grupo de presión, que sin embargo los políticos y los medios sociales todavía no han detectado. No voy a mencionar una fuente porque parecería un poco frívola, que explica precisamente cómo este grupo es cada vez más importante en número y cada vez más actuante. Eso seguramente se manifestará en algunos movimientos políticos. Si vemos la realidad de Europa y vemos la crisis económica que están viviendo, lo que no se dice es cuál es el origen de esa deuda, cuánto pesa la deuda previsional en las facturas de los estados. Entonces, para ese diálogo es fundamental conocer la realidad, digamos, la realidad verdadera. Las cifras que se nos dan son esas o estamos ocultando, ¿no? Porque no hacemos transparente cuál es el pasivo previsional. No, yo no quisiera extenderme mucho en eso, pero es casi una obligación de los representantes sociales de exigirle a los estados en general que pongan en claro cuáles son los pasivos previsionales, porque eso va a constituir una carga generalizada que puede solucionarse si se toman las medidas adecuadas en su momento, pero que pueden convertirse en un tremendo forado si es que las medidas no son tomadas a tiempo. No sé cómo estoy de tiempo, pero el otro factor que quisiera tocar es algo que ya se ha dicho, ¿no? Aparte de la información, compartir la información para poder dialogar, es tratar de alcanzar acuerdos que sean viables. Nosotros estamos acostumbrados por tradición política a hacer primero promesas muy genéricas, muy ambiciosas, generalmente hechas con buen corazón, con una buena intención, pero que no tienen el correlato de la realidad. Y eso después genera frustración. Los acuerdos tienen que ser acuerdos realistas, de acuerdos que pueden ser ejecutados
llevados a la práctica, porque de lo contrario, lo que se va a mellar es precisamente el diálogo como un sistema válido de intercambio de opiniones y de posiciones. Y eso es muy frecuente, desgraciadamente, aún hoy. Las campañas electorales son un buen modelo de cómo se ofrece mucho, y después es muy difícil de cumplir, y ahí viene la decepción generalizada, ¿no? Por eso que en todo este mecanismo de diálogo, la participación del Estado no solamente es como un intermediario, un interlocutor o un árbitro, que esa es su función, sino también que la información que debe ofrecerse a través de las instituciones públicas sean lo más transparentes posibles. Hay muchas formas de cambiar las cosas. Por ejemplo, en Europa, ¿qué está pasando? Hay países con economías muy débiles como las de Grecia, que hoy día no pueden usar las tácticas que usaban antes cuando tenían su propia moneda. ¿Qué hacían los gobiernos? Inflación. Inflación. Ya está, se redujo el sueldo a la enésima parte. La gente, ¿cómo protestaba contra la inflación? Bueno, había que pelear por los incrementos salariales que siempre llegaban tarde. ¿Quiénes eran los paganos absolutos? Los adultos mayores, los pensionistas, porque ellos no tenían la capacidad de financiación, ni de protesta, ni de reclamo. Las pensiones desaparecían. El Perú ha sido testigo de eso, y creo que por el momento, por lo menos, la población todavía recuerda. Nosotros tuvimos un récord mundial en inflación, que hizo, digamos, convertirse en nada todos los esfuerzos previsionales, ¿no? Sin embargo, por otras circunstancias y tomando las medidas adecuadas, el país pudo recuperarse, y hoy se tiene una situación absolutamente diferente. Sin embargo, con una tremenda brecha, es la falta de cobertura. Ustedes han visto las cifras que nos enseñaron, son ciertas, sí, efectivamente en el Perú lo que falta es cultura previsional, y lo que falta evidentemente es cobertura, ¿no? Y en eso tiene que hacerse todo un esfuerzo, aunque a veces las circunstancias políticas y la información que corre y los mitos que corren no permiten necesariamente enfocarse al verdadero problema. El problema en el Perú es la falta de cobertura, un sector informal muy grande y un sector de profesionales independientes que no tiene la conciencia suficiente para, digamos, concebir que se debe ahorrar para la etapa de adulto mayor. Y eso parte desde la formación profesional, ¿no? Yo estudié en una universidad en el Perú, jamás me hablaron del tema, y por supuesto, cuando uno es joven, esto no va a llegar nunca, ¿no? Y cuando en alguna oportunidad conversé con una autoridad, estábamos en una reunión de amigos, le propuse, oye, ¿por qué no piensan ustedes en poner un curso? Se trata el tema. Todos mis amigos me dijeron, oye, pero ¿usted qué quiere defender las AFP? Oye, no se trata de AFPs, se trata de cultura previsional, y ustedes no la tienen. Y eso es grave, porque el daño que se hace después es irreversible. Entonces, diálogo sí, información también, y definir quiénes son los representantes y las personas que deben participar. Gracias.